La bofetada fue tan rápida que no tuve tiempo de reaccionar. Mis gafas volaron y se rompieron en el elegante suelo del salón, mientras 130 invitados observaban en absoluto silencio. Me ardía la mejilla, pero el dolor en mi pecho era mucho peor. Julieta, mi nuera, acababa de abofetearme el día de su boda porque me negué a entregarme las llaves de mi apartamento. «Eso te pasa por ser tan egoísta», me gritó delante de mí. Todos. Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió para ayudarme mientras me agachaba, temblando, para recoger mis vasos rotos. Algunos invitados apartaron la mirada. Incómodo. Otros susurraban entre ellos. Pero nadie. Absolutamente nadie. Uno se atrevió a defender a la pobre suegra, que acababa de ser humillada públicamente. Mi hijo Ethan se puso de pie. Inmóvil, con la mirada fija en el suelo como si yo fuera invisible. «No estás. Ya no eres bienvenido aquí», continuó Juliet, alisando su impecable vestido de novia. «Ethan y yo necesitamos nuestra privacidad para empezar. Nuestra nueva vida. Tu apartamento sería perfecto para nosotros mientras buscamos algo mejor». Sus palabras eran puras veneno. Durante meses había soportado sus comentarios condescendientes sobre mi desgastado ropa, mi viejo coche, mi vida sencilla. Pero esto había cruzado una línea que nunca me han tocado. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí como si fueran afiladas. Dagas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero por dentro algo había cambiado. Para siempre. Esa bofetada no fue solo un golpe físico, fue la gota que colmó el vaso. Durante años, mantuve un perfil bajo, viviendo con humildad y discreción. No tenía secretos que nadie, ni siquiera mi propio hijo, lo sabía. Los recuerdos de los últimos meses comenzaron a inundar mi mente mientras caminaba lentamente hacia la salida. Recordé cuando Julieta llegó por primera vez a mi apartamento hace 2 años. Se le ensombreció el rostro al ver mi modesta casa. Mis muebles viejos, mi pequeño cocina. «¿En serio? ¿Aquí es donde vive la mamá de Ethan?», le había preguntado. Su voz era lo suficientemente alta como para que yo la oyera. Desde ese momento, cada visita había sido una tortura silenciosa. «Aura, tú deberías mudarte a un lugar más pequeño», me había dicho hacía 3 meses durante una cena familiar. «A tu edad no puedes mantener qué apartamento tan grande. Además, Ethan y yo estamos pensando en tener hijos pronto. Necesitaremos más espacio». Su falsa sonrisa no engañó a nadie excepto a mi hijo, que parecía haber perdido la cabeza, personalidad cada vez que hablaba, actuando como una marioneta en un hilo. Las humillaciones habían aumentado gradualmente. Primero, fueron los comentarios sobre mi ropa. «Aurora, ¿no tienes nada más moderno que ponerte?». Luego se trató de mi coche. «Ese coche es muy viejo. Es peligroso que lo conduzcas». Siguiente. Era mi trabajo de medio tiempo en la floristería local. «No entiendo por qué una mujer de tu edad sigue trabajando en mi lugar de relajación». Cada frase era una pequeña daga venenosa que se clavaba en mi autoestima. Me llamo Aurora Hughes. Tengo 68 años y toda mi vida he sido una mujer que prefiere la discreción a la ostentación. Trabajo en una pequeña floristería. Voy de compras 3 días a la semana. Conduzco un coche de 10 años. Compro mi ropa en tiendas de descuento. Para el mundo exterior, especialmente para Julieta, soy solo una viuda de clase media que vive con un ingreso fijo. Pero esa es exactamente la imagen que he cultivado cuidadosamente durante décadas. Lo que ninguna de esas personas que me miraban con lástima sabía era que mi vida había sido completamente diferente antes de que mi esposo falleciera. Mi esposo, Robert, no había sido el oficinista que todos creían. Habíamos tomado la decisión consciente de vivir modestamente, de mantener en secreto nuestra verdadera riqueza y de proteger la privacidad de nuestra familia. De una manera que ahora entendí que había sido profética. Al salir del salón de baile, las conversaciones de los invitados me siguió como una nube tóxica. «Pobrecita, se ve tan frágil», susurró la tía de Julieta. «La novia tiene razón. Esa mujer ya no puede cuidar de sí misma», añadió el primo de Ethan. «Ella debería estar en una residencia de ancianos, no viviendo sola», otro huésped comentó con falsa compasión. Cada palabra era como ácido vertiéndose sobre heridas abiertas. La fría temperatura del aire acondicionado del salón contrastaba marcadamente con un calor sofocante en el pecho. Me temblaban las manos mientras buscaba a tientas mi celular en mi desgastado bolso negro. Un bolso que lo usé durante 5 años. No porque no pudiera permitirme uno nuevo, sino porque había aprendido a valorar la practicidad por encima de apariencias, algo que mi nuera claramente nunca entendería. Marqué un número que conocía por corazón, un número que no había usado en más de 1 año porque ingenuamente esperaba que nunca fuera necesario. «Carlos, es Aurora»,
Necesito que vengas al Salón Royal Oaks inmediatamente. Sí, ahora mismo. Trae los documentos que conoces. Es hora de que sepan la verdad. Mi voz temblaba, pero había una firmeza en ella que no había sentido en mucho tiempo. ¿Está segura, señora Hughes? Preguntó Carlos con su voz profesional pero preocupada. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Miré hacia el salón de baile una última vez, donde pude ver a Julieta riendo con sus amigas, probablemente contándoles cómo había puesto a su inútil suegra en su lugar. Ethan estaba a su lado, sonriendo débilmente, sin mostrar ni una pizca de vergüenza, ni una pizca de remordimiento por lo que acababa de presenciar. Completamente seguro, respondí. 30 minutos, Carlos. No más. Colgué el teléfono y caminé hacia mi coche con paso decidido. Por primera vez en años, iba a quitarme la máscara que había usado para proteger a mi familia. Por primera vez, iban a conocer a la verdadera Aurora Hughes. Y cuando eso sucediera, cuando la realidad chocara con sus mundos falsos y perfectos, entiendo el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. El estacionamiento estaba tranquilo, iluminado por la calle. Luces que proyectaban largas sombras entre los coches. Me senté en mi viejo sedán y esperaron 30 minutos para que sus vidas cambiaran para siempre. 30 minutos para que descubren que habían cometido el mayor error de sus vidas al humillar a la mujer que los había estado tomando en secreto. Los cuido más de lo que jamás podrían imaginar. Mientras esperaba en mi auto, los recuerdos de cómo había llegado a este punto. Ese momento comenzó a inundar mi mente como una avalancha imparable. Todo había comenzado exactamente hace 2 años y medio cuando Ethan llegó a mi apartamento con esa sonrisa nerviosa. Lo conocía también desde que era niño. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», me había dicho. Y allí estaba ella, Julieta, con su cabello perfectamente peinado, su ropa de diseñador y esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Desde el primer momento, en ese momento supe que algo no andaba bien. La forma en que miraba mi apartamento, evaluando cada rincón con sutileza, con desdén velado, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. ¡Qué acogedor!, murmuró mientras miraba mis muebles de segunda mano y las cortinas descoloridas de mi hijo. Su tono sugería lo contrario. Ethan, completamente cegado por lo que creía que era amor, no... Observé la condescendencia en su voz. Esa primera cena había sido un desastre silencioso. Julieta apenas probó la comida. Me había preparado con cariño, alegando que cuidaba su figura. Cuando le pregunté por su familia, me respondió con evasivas respuestas, no sin antes preguntarme sobre mi situación financiera con una curiosidad que me pareció alarmante. ¿Y cómo? ¿Cómo te las arreglas con una pensión de viudedad, Aurora? Debe ser difícil sobrevivir con tan poco dinero, había dicho con fingida preocupación. Lo que Julieta no sabía era que yo la había estado observando tanto como ella me había estado observando a mí. Durante los siguientes meses después, comencé a notar patrones que me ponían en alerta máxima. Cada vez que visitaban mi apartamento, ella hacía comentarios sobre lo anticuado que era todo, sobre cómo merecía algo mejor en mis años dorados. Pero sus ojos siempre me detenía en los detalles que realmente importaban. La ubicación privilegiada del edificio, la vista panorámica desde mi balcón, el tamaño de las habitaciones. Un día, mientras Ethan estaba en el baño, escuché a ella hablando suavemente por teléfono en mi cocina. «Sí, mamá. El apartamento de su mamá está en una zona muy cara. Si la convences de mudarse a un lugar más pequeño, podríamos quedarnos aquí hasta que tengamos nuestro propio lugar. Es tan ingenua que probablemente incluso nos agradeció por ayudarla con la transición». Sus palabras me hirieron como un cuchillo, pero mantuve mi compostura cuando regresó a la sala, fingiendo inocencia. A partir de ese momento, cada interacción con Julieta se convirtió en una actuación cuidadosamente orquestada por ambos. Ella interpretó a la nuera preocupada por el bienestar de su suegra, mientras yo pretendía ser la anciana vulnerable que necesitaba orientación. Pero por dentro, estaba recopilando información, observando sus movimientos, comprender sus verdaderas motivaciones. Era como una partida de ajedrez donde ambos creíamos ganar. Los siguientes meses trajeron consigo una escalada gradual en sus intentos de manipulación. Primero estaban las sutiles sugerencias. «Aurora, he visto algunos apartamentos muy bonitos para gente de tu edad, con servicios todo incluido y sin preocupaciones de mantenimiento». Luego vinieron las presiones más directas. «No puedes seguir viviendo solo a tu edad. Es peligroso. ¿Qué pasa si te caes y no... ¿Se entera uno durante días?» Cada discusión estaba diseñada para hacerme sentir incompetente e indefensa. Ethan, mi propio hijo, comenzó a repetir las mismas frases como un loro amaestrado. «Mamá, Julieta tiene razón. Quizás
Sería mejor que consideraras mudarte a un lugar más manejable. Verlo transformarse gradualmente en eso. La marioneta de la mujer era más dolorosa que cualquier insulto directo. El hijo que había criado con tanto amor y sacrificio ahora me veían como un obstáculo para su felicidad. La campaña psicológica se intensificó después de que anunciaron su compromiso. Las visitas se hicieron más frecuentes, pero también más tenso. Julieta había comenzado a traer revistas y folletos inmobiliarios para comunidades de personas mayores. Solo estoy explorando opciones para ti, Aurora. Quiero asegurarme de que tengas la mejor calidad de vida posible, diría ella, digamos, extendiendo los materiales sobre mi mesa de café como si se tratara de una negociación comercial. Pero había estado investigando por mi cuenta. Una tarde, cuando salieron a hacer los recados de la boda, decidí llamar a un viejo amigo que trabajaba en el sector inmobiliario. Amelia, necesito que investigues algo para mí, le dije. Soy una pareja que está muy interesada en mi apartamento y quiero saber más sobre su situación financiera real. Lo que descubrí me dejó helado. Juliet y Ethan estaban metidos hasta el cuello en deuda. La boda que estaban planeando costó más de $50,000, completamente financiado con tarjetas de crédito y préstamos personales. El apartamento que alquilaban estaba al borde del desalojo por impago. Los coches de lujo que conducían se financiaban con cuotas que no podían afrontar. Su estilo de vida era una fachada construida sobre una deuda asfixiante. Todo empezó a tener sentido. La prisa por casarse, la insistencia en que me muevo, los constantes comentarios sobre mi vulnerabilidad económica. No era amor. Lo que unió a esta pareja fue la necesidad desesperada de encontrar una solución a sus problemas financieros. Y el apartamento ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad era su salvación. La revelación me impactó como un rayo, una bofetada en el alma. Mi hijo, el niño que crié con valores de honestidad y esfuerzo trabajo, había elegido el camino fácil de la manipulación y el engaño. Había permitido que una mujer ambiciosa lo convenciera de ve a su propia madre como un recurso para ser explotado en lugar de una persona a la que amar y respetar. En las semanas antes de la boda, sus intentos se volvieron más agresivos. Aura, no puedes seguir siendo tan egoísta, me había dicho Juliet apenas 3 días antes de la ceremonia. Ethan y yo nos hemos sacrificado. Esto es demasiado para este matrimonio. Lo menos que puedes hacer es ayudarnos con la vivienda. Sus palabras ya ni siquiera llevaban la máscara de preocupación falsa. Era una exigencia directa disfrazada de favor familiar. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a Carlos, mi asesor financiero y el único hombre con el que contaba. He confiado plenamente en ti desde la muerte de mi esposo Robert. Carlos, necesito que prepara algunos documentos. Es posible que pronto tenga que revelar información que he mantenido en secreto durante años. Su voz se tornó seria al instante. Señora Hughes, ¿está segura de que es el momento adecuado? Me lo había advertido, con la sabiduría de quien ha manejado mis asuntos durante más de una década. Una vez que esta información sea pública, no puedes retractarte. Las consecuencias podrían ser devastadoras para las relaciones familiares, pero ya lo había decidido. La familia que había intentado proteger con mi silencio había decidido traicionarme. Y ahora, sentado en mi auto en el estacionamiento del salón de baile, esperando que Carlos llegue con los documentos que lo guiarán. Cambiar todo, me di cuenta de que había llegado el momento de la verdad. 25 minutos más, y Juliet, Ethan, y todos aquellos invitados que me habían mirado con lástima descubrirían quién era realmente. Aurora Hughes. 25 minutos más y sus mundos perfectos construidos sobre mentiras y codicias se derrumbarían, como castillos de arena. La brisa nocturna agitaba las hojas de los árboles alrededor del estacionamiento, creando sombras danzantes, bajo las luces. Fue extrañamente poético que en una noche tan hermosa, tantas ilusiones estaban a punto de morir para siempre. Habían pasado 20 minutos desde mi llamada a Carlos, y cada segundo se sentía como una eternidad. Desde mi coche podía ver las luces doradas del salón de baile, escuchar la alegre música y las risas, derramándose por las ventanas abiertas. Era surrealista pensar que en tan solo unos minutos, esa celebración se convertiría en una pesadilla para los protagonistas. Cerré los ojos y dejé que lo más doloroso. Los recuerdos de los últimos meses inundan mi mente. Necesitaba recordar exactamente por qué. Había llegado a este punto sin retorno. La mayor humillación había ocurrido hace apenas 2 semanas antes de la boda, durante lo que Julieta había llamado una importante reunión familiar. Había llegado a mi apartamento, acompañada no solo por Ethan, sino también por sus padres. Una emboscada perfectamente planeada. Aurora, nosotros quiero hablar contigo sobre tu futuro. La madre de Julieta, una mujer guapa que me miraba como si fuera una molestia,
Insecto, había comenzado. Creemos que es hora de que tomes decisiones responsables sobre tu vida, continuó Juliet. Padre, un hombre corpulento que había inspeccionado mi apartamento con ojos de tasador. Evaluar una propiedad. A tu edad, vivir sola en un lugar tan grande no solo es innecesario, sino peligroso. ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica y nadie lo descubre durante días? Sus palabras estaban ensayadas, demasiado perfectas, ser espontáneo. Ethan había permanecido en silencio durante toda la conversación, asintiendo ocasionalmente como un experto marioneta. Verlo allí, sentado junto a una familia que me trataba como un obstáculo, era como ver el sol. Había criado morir ante mis ojos. «¡Mamá!», dijo finalmente con una voz que ya no me gustaba reconocido. «Tienen razón. Juliet y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor para todos si te mudaras a un lugar más apropiado para tu edad». «Apropiado para mi edad», repetí, sintiendo que la ira comenzaba a hervir en mi interior. Yo. ¿Y quién decide qué es apropiado para mí? Tú, la madre de Julieta. Intercambió una mirada cómplice con su marido, como si mis palabras confirmaran algo que ya habían discutido. Aurora, entendemos que esto puede ser difícil de aceptar, pero debes pensar en lo que es mejor para Ethan y Juliet. ¿Qué es lo mejor para ellos?, murmuré, empezando a comprender la verdadera dimensión de la conspiración que se había tramado. Se ha tejido a mis espaldas. Y supongo que mi apartamento sería perfecto para que empezaran su vida de casados, ¿verdad? El incómodo silencio que siguió a mi pregunta fue toda la respuesta que necesitaba. Habían planeado cada detalle de esta conversación, cada discusión, cada presión psicológica. Julieta tomó control en ese momento, desplegando todo su arsenal de manipulación emocional. Aurora, no se trata solo del apartamento, se trata de tu bienestar. Hemos estado investigando y descubrimos una residencia maravillosa para personas de tu edad. Cuenta con servicio médico las 24 horas, actividades sociales, comidas preparadas. Podrías hacerte amigo de gente que entiende por lo que estás pasando. Su sonrisa falsa me dio náuseas. ¿Qué me pasa?, pregunté pensando. Confusión. ¿Y qué crees que me pasa exactamente, Juliet? Miró a Ethan en busca de apoyo antes de responder. Bueno, la soledad, la incertidumbre financiera, el miedo a no poder cuidarte. Es normal a tu edad, Aurora. No tienes por qué avergonzarte de necesitar ayuda. La audacia de esta mujer de 28 años. Decirme lo que era normal a mi edad me dejó sin palabras por un momento, pero luego vi algo en sus ojos que me dio escalofríos. La certeza absoluta de que tenía derecho a mi vida, a mi hogar, a mis decisiones. Para ella, yo ya no era una persona con autonomía, sino un obstáculo para ser eliminado con la menor resistencia posible. Hemos hecho los cálculos. El padre de Julieta continuó, sacando una carpeta que claramente habían preparado con antelación. El costo de la residencia sería aproximadamente $2,500 al mes. Con la venta de tu apartamento, tendrías suficiente dinero para cubrirlo durante muchos años. Y todavía quedaría algo para, ayudar a Ethan y Juliet con sus gastos iniciales de la boda. Ahí estaba, la cruda realidad. No se trataba de mi bienestar ni de mi seguridad. Se trataba de dinero. Se trataba de convertir mi casa en efectivo para financiar su estilo de vida insostenible. Y si me niego, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Aurora», dijo Ethan con voz ensayada, «esperamos que no será necesario tomar medidas más drásticas. Pero si tu salud mental se deteriora hasta el punto de que no puedes tomar decisiones racionales», la amenaza implícita era clarísima. Si no cooperaba voluntariamente, buscarían vías legales para declararme incompetente. Habían cumplido con su deber. Investigación. Lo habían planeado. Habían preparado el terreno para quitarme todo lo que poseía por la fuerza si era necesario. El hijo que había criado con tanto amor estaba sentado allí, permitiendo que extraños amenazaran a su propia madre. Esa noche, después de que se fueron con mi firme negativa, lloré por primera vez en años, no por tristeza, pero por la muerte definitiva de las ilusiones que tenía sobre mi familia. Había llamado a Carlos inmediatamente. «Necesito que investigues algo urgentemente», le dije entre lágrimas. «Quiero saber exactamente cuál es la situación financiera real de mi hijo y su prometida. Todo. Deudas, ingresos, pasivos, todo. Los resultados de esa investigación han sido devastador. Ethan ganaba $45,000 al año como gerente de ventas, pero tenía deudas de más de $80,000 en tarjetas de crédito. Juliet trabajaba a tiempo parcial como consultora de imagen, que ganaba unos $4,000 al año, pero gastaba como si tuviera un salario de ejecutiva. Juntos, debían más de $120,000,
sin contar los préstamos que habían pedido para la boda. El apartamento que, alquilado por $2,000 al mes, llevaba 3 meses de retraso en los pagos. Los autos que conducían se financiaron con pagos que representaban el 60% de sus ingresos combinados. Su principal, la tarjeta de crédito, estaba al límite y habían empezado a usar adelantos de efectivo para pagar otras deudas. Estaban en crisis financiera y mi apartamento representaba su única esperanza de salvación. Pero había algo más en el informe de Carlos que me rompió el corazón por completo. Para él, durante los últimos 6 meses, Ethan había estado llamando regularmente a bancos y compañías de seguros. Preguntaba sobre préstamos con garantía sobre la propiedad de su anciana madre. Había estado preguntando sobre los procedimientos legales para obtener poder notarial financiero sobre personas mayores. Mi propio hijo llevaba meses planeando mi despojo sistemático. La información más dolorosa llegó al final del informe. Según un investigador privado que Carlos había contratado, Julieta había estado contándoles a sus amigos que se había sacrificado al comprometerse con un hombre mayor y menos atractivo, porque su madre tenía propiedades valiosas y no tenía herederos competitivos para ella. Casarse con Ethan no era amor, era una inversión estratégica en mi patrimonio. Esa revelación fue la gota que colmó el vaso. Durante semanas había considerado simplemente revelar mi verdadera situación financiera. Pensando que tal vez el impacto les haría reconsiderar su comportamiento. Pero después de leer ese informe, entendí que no se trataba de dinero ni de desesperación. Se trataba de una codicia pura y calculada que había corrompido a mi hijo hasta dejarlo irreconocible. Los días previos a la boda habían sido una tortura. Cada llamada de Ethan fue una nueva presión para reconsiderar mi postura. Cada visita de Juliet incluía comentarios venenosos sobre mi terquedad y egoísmo. Habían empezado a tratarme como si ya fuera una anciana escénica cuyas opiniones no importaba. La noche antes de la boda, Ethan había hecho su último intento. «Mamá, mañana es el día más importante de mi vida. Por favor, no lo arruines siendo difícil. Julieta solo quiere lo mejor para todos. Nosotros». Sus palabras habían sido la confirmación final de que había perdido a mi hijo. Para siempre. El hombre que se casaba al día siguiente ya no era el chico que yo había criado con tanto amor y sacrificio. Y ahora, sentado en mi auto esperando a Carlos, me di cuenta de que todo había conducido a este momento inevitable. Se trataba de venganza o crueldad. Se trataba de justicia. Se trataba de mostrarles las consecuencias de sus actos. Se trata de enseñarles que algunas líneas nunca se debieron cruzar. 15 minutos más y todo cambiaría, para siempre. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Joseph, mi vecino en el apartamento de al lado, un hombre de 70 años que había sido testigo silencioso de todas las tensas visitas de los últimos meses. «Joseph, soy Aurora. Necesito preguntarte por un favor muy importante», dije con voz temblorosa. «¿Podrías ir a mi apartamento y me traes la carpeta marrón del segundo cajón de mi escritorio?» «Sí, ahora mismo. Es urgente». Joseph había sido como un hermano para mí desde que Robert falleció, y sabía que podía confiar en él sin que me lo pidiera. Preguntas. Mientras esperaba, recordé la conversación que tuve con Joseph hace un momento, una semana antes. Había presenciado desde su balcón cómo Julieta llegó con un tasador de bienes raíces sin avisar. Yo, Aurora. Esa chica trajo a un señor con un maletín que te estaba midiendo apartamento desde fuera. Me lo había dicho con evidente preocupación en la voz. Al verme, se marcharon rápidamente. No me gusta nada lo que está pasando. Joseph fue el primero en notar los sutiles cambios en el comportamiento de Ethan. Los últimos meses. «Tu hijo ya no me saluda como antes», observó. «Solía quedarse a charlar conmigo. Me miró cuando vino de visita. Ahora entra y sale corriendo como si se avergonzara de algo». Sus palabras confirmaron lo que mi corazón ya lo sabía. Había perdido a mi hijo mucho antes de la bofetada de esa noche. La carpeta que le había pedido a Joseph contenía documentos que nadie de mi familia había visto jamás. Certificados bancarios, propiedades, títulos, registros de inversiones que Robert y yo habíamos mantenido en secreto durante décadas. Documentos que demostraban que la pobre viuda, viviendo con una pensión modesta, era en realidad una mujer con recursos suficientes para cambiar vidas con una sola decisión. 10 minutos más tarde, Joseph apareció en el estacionamiento con la carpeta en las manos. «Aura, ¿qué pasa?» «Te ves muy molesta», preguntó mientras me entregaba los documentos. «Tiene que ver con la boda de Ethan». Le expliqué brevemente lo que había sucedido en el salón de baile, y vi su rostro endurecerse con cada detalle. «Esa mujer es una víbora», murmuró. «Siempre lo supe. Joseph, en unos minutos, un hombre llamado Carlos llegará. Cuando lo veas, dile que lo espero aquí», le pregunté. «Y Joseph, después de esta noche, las cosas van a cambiar. Quiero que sepas que siempre has sido como de mi familia.
Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asintió. Tú también eres familia para mí, Aurora. Haz lo que tengas que hacer. Como Joseph regresó al edificio, abrí la carpeta y comencé a revisar documentos que no había mirado en meses. El primero fue un extracto bancario que mostraba un saldo de $5,400,000 en una cuenta de inversión. El segundo era el título de propiedad de un edificio de oficinas en el centro que generaba una renta mensual de $50,000. Tercero era la escritura de una casa de playa que había comprado como inversión hace 10 años, hace tiempo. Robert había sido un genio en inversiones, comenzando con un pequeño negocio de importación y convirtiéndolo en un imperio silencioso. Juntos habíamos tomado la decisión de vivir modestamente para proteger nuestra privacidad y seguridad familiar. La riqueza visible atrae problemas. Robert la riqueza invisible te da poder. Nunca imaginé que tendría que usar ese poder contra mi propio hijo. Cada documento en esa carpeta representaba años de trabajo duro y decisiones inteligentes. La floristería donde trabajaba 3 días a la semana. Esta semana no fue porque necesitara el dinero, sino porque me gustaba mantenerme activo y conectado con la comunidad. El viejo coche, yo conducía, no por limitaciones económicas, sino porque había aprendido que la ostentación innecesaria solo trae problemas. Mi apartamento, el que Julieta tanto codiciaba, era en realidad el menos una propiedad valiosa en mi cartera. La había comprado no por su valor económico, sino por los recuerdos que guardaba. Era donde Robert y yo pasamos nuestros últimos años juntos, donde planeamos nuestro futuro, donde él falleció en mis brazos después de una valiente batalla contra el cáncer. Pero había algo más en esa carpeta que lo cambiaría todo para Ethan y Julieta. Durante los últimos 3 años, desde que mi hijo empezó a tener, debido a sus problemas financieros, había estado pagando en secreto muchas de sus deudas. Los pagos de tarjetas de crédito que él creía provenían de el bono de trabajo en realidad salía de mi cuenta. El descuento especial en su alquiler que había negociado con el arrendador era dinero que transfería mensualmente. Sin que Ethan lo supiera, había estado subsidiando su irresponsable estilo de vida durante años. El lujoso apartamento en el que vivía, el coche que conducía, incluso algunos de los gastos de la boda que se estaba celebrando en ese preciso momento, habían sido posibles gracias a mi apoyo financiero secreto. Pensé que estaba ayudando a mi hijo en un momento difícil, sin darme cuenta de que estaba financiando su transformación en una persona que no reconocí. Los registros bancarios mostraron transferencias mensuales por un total de $4,500 que habían mantenido al barco hundiéndose. La vida financiera de Ethan sigue a flote. Dinero que él creía que provenía de bonificaciones laborales o impuestos. Reembolsos, cuando en realidad era su madre tratando desesperadamente de protegerlo de las consecuencias de sus decisiones irresponsables. La ironía era devastadora. Mientras Julieta estaba humillándome por ser una carga económica para su futuro matrimonio, yo era literalmente la única razón por la que podían permitirme ese matrimonio. Mientras planeaban despojarme de mi apartamento para resolver sus problemas financieros, yo había estado resolviendo esos problemas en secreto durante años. Cerré la carpeta y miré hacia el salón de baile una vez más. Las luces seguían brillando. La música seguía sonando. Los invitados seguían celebrando. Pero en menos de 5 minutos, Carlos llegaría con los documentos finales que necesitaba. En menos de 5 minutos, el proceso de cortar todos los hilos financieros que había usado para proteger a un hijo que había elegido traicionarme sería empezar. Esto no es venganza, me recordé. Esto es justicia. Se trata de enseñar que las acciones tienen consecuencias, que la codicia tiene un precio, que la familia no es algo que se pueda vender por conveniencia económica. Había intentado proteger a Ethan de la realidad durante demasiado tiempo, y esa protección lo había corrompido hasta hacerlo irreconocible. Los faros de un coche se acercaron al estacionamiento, iluminando la noche con una luz blanca que me cegó momentáneamente. Era Carlos, puntual como siempre, llegando con los documentos que lo cambiarían todo para siempre. Salí de mi auto y caminé hacia él, sintiéndome como cada paso me alejaba más de la Aurora que había sido y me acercaba a la mujer en la que necesitaba convertirme. Señora Hughes, Carlos dijo mientras bajaba de su coche, con un informe legal bajo el brazo. ¿Estás completamente seguro de esto? Una vez que nos vayamos allí, no habrá forma de deshacer lo que está a punto de suceder. Miré hacia el salón de baile una última vez, donde mi hijo y su nueva esposa probablemente todavía estaban celebrando su victoria sobre la vieja inútil a la que acababan de matar. Humillado. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, Carlos. Era hora de que conocieran a la verdadera Aurora Hughes. Carlos abrió su carpeta debajo del ala luz del estacionamiento, se encendió
y comenzó a mostrarme los documentos que había preparado con su característica eficiencia. Señora Hughes, aquí está la orden para la suspensión inmediata de todas las transferencias bancarias que ha estado realizando en Ethan el nombre de Hughes, dijo, señalando el primer papel. Además, aquí está el aviso de cancelación del contrato de arrendamiento que había garantizado confidencialmente. El propietario recibirá este documento mañana por la mañana. Llevé los papeles con manos temblorosas pero decididas. Cada documento representaba un hilo que yo tenía cuidadosamente tejidas durante años para proteger a mi hijo. Y ahora estaba cortando esos hilos, uno por uno. ¿Y el pago del salón de baile? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Cancelado? Carlos lo confirmó. El depósito que tenías el dinero garantizado será retirado esta noche. Tendrán hasta mañana para encontrar una forma de pago alternativa. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola de frío. Durante 3 años había sido la red de seguridad invisible que había mantenido a flote las vidas de Ethan y Juliet. El apartamento en el que vivían, el coche que conducía, incluso la boda que se estaba celebrando en ese preciso momento, todo había sido posible gracias a mi secreto apoyo financiero. Y ahora, en una sola noche, iba a retirar todo eso apoyo definitivamente. Carlos, quiero que entiendas algo, le dije mientras firmaba. Cada documento con una determinación que no había sentido en años. Esto no es crueldad ni venganza. Es la única manera. Para que aprendieran el verdadero valor de las cosas. Durante demasiado tiempo los protegí de las consecuencias de sus actos, y esa protección los corrompió hasta convertirlos en personas que no reconozco. Lo entiendo perfectamente, señora Hughes. Carlos respondió con genuino respeto en su voz. En mis 30 años como consejero, he visto muchas familias destruidas por la avaricia y la ingratitud. ¿Qué? Lo que estás haciendo requiere más coraje del que posee la mayoría de la gente. Sus palabras me dieron la fuerza final que necesitaba para dar el último paso. Caminamos juntos hacia la entrada del salón de baile, y con cada paso yo podía sentir mi corazón latir más rápido. No era nerviosismo lo que sentía. Era una extraña mezcla de tristeza por lo que había perdido y anticipación por lo que estaba a punto de recuperar. Mi dignidad, mi autoestima, mi derecho a ser tratado como un ser humano en lugar de como un recurso para ser explotado. La música se detuvo. De repente, cuando entramos al salón de baile, 130 pares de ojos se volvieron hacia nosotros y pude ver la confusión en los rostros de los invitados. Algunos reconocieron a Carlos de inmediato. Después de todo, él había manejado los asuntos financieros de varias familias prominentes de la ciudad durante décadas. Su presencia en eventos sociales solía significar que algo importante estaba a punto de suceder. Julieta fue la primera en reaccionar. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás aquí, Aurora? Me gritó desde el centro de la pista de baile donde había estado posando para fotos con Ethan. Ya te fuiste una vez. ¿No fue suficiente drama por una noche? Su voz llevaba esa arrogancia que había llegado a conocer tan bien, pero podía detectar una nota de nerviosismo que no había estado allí antes. «Damas y caballeros», dijo Carlos con voz clara y profesional. «Yo disculpe por interrumpir esta celebración, pero tengo asuntos legales urgentes que discutir con el señor Ethan Hughes y la señora Juliet Dawson». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Algunos huéspedes comenzaron a sacar sus teléfonos celulares, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Ethan se acercó lentamente, su rostro pálido y sus ojos llenos de confusión. «¿Qué pasa aquí, mamá?», me preguntó con una voz que ya no sonaba tan seguro como cuando me había humillado unos minutos antes. «¿Quién es este hombre y por qué está hablando de asuntos legales?». Pude ver sus manos temblar ligeramente mientras se ajustaba la corbata, un gesto nervioso que él había tenido desde la infancia. «Ethan», dije con una voz más firme de lo que había sonado en meses. «Este es Carlos Jones, mi asesor financiero y legal. Ha venido para entregarle unos documentos que creo le resultarán muy esclarecedores». Carlos abrió su carpeta y sacó el primer documento. «Señor Ethan Hughes, por la presente se le notifica que él y la garantía financiera que su madre había proporcionado para su contrato de arrendamiento ha sido cancelada de inmediato. Su se notificará al propietario mañana por la mañana y usted tendrá 30 días para encontrar un nuevo garante o desocupar la propiedad. El rostro de Ethan palideció. «Garantía financiera», murmuró, mirándome con ojos que empezaban a llenarse de comprensión y horror. «Mamá, ¿de qué está hablando?». Pero pude ver por su expresión que una parte de él ya lo sabía. Durante años había sospechado que su suerte financiera no era completamente natural, pero había decidido no hacer preguntas porque las respuestas podrían haber sido incómodas. Además,
Carlos continuó implacablemente. Las transferencias mensuales de $4,500 que su madre venía realizando a sus cuentas personales han sido permanentemente suspendido. Esto incluye pagos de tarjetas de crédito, seguros de automóviles y varios otros gastos que creías que estaban cubiertos por otras fuentes. Juliet dejó escapar un jadeo que hizo eco por todo el salón. «¡Eso es imposible!», exclamó corriendo hacia nosotros con el vestido de novia arrastrándose el suelo. «Ethan no tiene una madre rica. Mira cómo vive, mírala. Su ropa, su coche. Es una anciana que vive con una pensión miserable». La histeria era evidente, y varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos con creciente fascinación. «Por fin», Carlos dijo, tomando el último documento de su carpeta. «El pago garantizado para esta celebración también ha sido cancelado. La administración del salón tendrá derecho a exigir el pago completo antes de que los invitados puedan irse esta noche». Las palabras cayeron en el salón de baile como una bomba, y pude ver a algunos invitados nerviosos. Empezaron a moverse hacia las salidas. La comprensión golpeó a Ethan como un martillo. «Tú», murmuró, mirándome con ojos que no podían procesar del todo lo que oían. «Has estado todo este tiempo. Has estado pagando por todo». Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento vi la pequeña el niño que una vez fue, vulnerable y confundido. «Durante 3 años, Ethan», confirmé en una voz que sonaba extrañamente tranquila después de la tormenta emocional que había estado viviendo. 3 años en los que pensé te estaba ayudando a superar un momento difícil. 3 años en los que creí que finalmente te recuperarías y convertirte en el hombre que crié. 3 años en los que esperé que recordaras los valores que te enseñé. Julieta comenzó a caminar en círculos, agarrándose la cabeza con creciente desesperación. «Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real». Ella gritó mientras los invitados la observaban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. «Eres una pobre anciana. Trabajas en una floristería. Conduces un coche de 10 años. No puedes tener dinero. Las apariencias...» «Me engañas, Julieta», dije finalmente, sintiendo que décadas de cuidadosa interpretación llegaban a su fin. Durante años elegí vivir con sencillez porque mi esposo y yo creíamos que la riqueza visible atrae problemas. Y resultó que teníamos razón. Es solo que los problemas vinieron de donde menos los esperábamos. La música se había detenido por completo, y el único sonido en el salón de baile era la respiración agitada de los recién casados y el creciente murmullo de los invitados, que empezaban a comprender que estaban presenciando algo completamente inesperado. Algunos ya estaban grabando con sus teléfonos, sabiendo instintivamente que esta historia se convertiría en leyenda urbana. «¡Mamá!», dijo Ethan, su voz roto. «Por favor, tiene que haber alguna manera de arreglar esto». La boda, los invitados, todo. Pero pude ver en sus ojos se abrieron de par en par y finalmente comenzó a comprender la magnitud de lo que había perdido. No solo dinero o finanzas. Había perdido a su madre, la mujer que lo había amado incondicionalmente durante 35 años. «La única manera de solucionar esto, Ethan», respondí. «No debía romperlo desde el principio». El silencio en el salón se volvió ensordecedor. 30 invitados contuvieron la respiración mientras procesaban lo que acababan de escuchar. Julieta permaneció inmóvil por primera vez. Toda la noche. Sus ojos moviéndose entre Carlos, los documentos y mi cara, mientras se intentaba encontrar una grieta en la realidad que se derrumbaba a su alrededor. Ethan me miró fijamente con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de sorpresa, comprensión tardía y horror absoluto. «Señora Hughes», dijo Carlos en una voz lo suficientemente alta para que todos la oigan. «¿Quiere que proceda a leer los detalles financieros completos?» La pregunta flotaba en el aire como una espada sobre las cabezas de los recién casados. Pude ver varios invitados se acercaron, fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. «Ojos. Por favor, Carlos», respondí con una serenidad que no sabía que poseía. «Yo creo que todos merecen saber toda la verdad». Julieta intentó interrumpir con un grito desesperado, pero Carlos levantó una mano y continuó con la precisión de un cirujano realizando una operación delicada. Durante los últimos 36 meses, Carlos comenzó a consultar sus documentos. Señora Aurora Hughes ha transferido un total de $162,000 para cubrir los gastos de manutención de su hijo, Ethan Hughes, y su prometida. Esto incluye $48,000 para pagos de alquiler, $44,000 para pagos con tarjeta de crédito, $18,000 para seguro de vehículo y $22,000 para gastos varios. Un murmullo colectivo recorrió la salón de baile. Algunos invitados intercambiaron miradas de asombro. Otros se retiraron, calculadoras en sus teléfonos para verificar las cifras. La madre de Julieta, que había permanecido sentada en la mesa principal, durante todo el enfrentamiento se puso de pie lentamente, con el rostro completamente pálido.
Además, Carlos continuó implacablemente. La señora Hughes garantizó personalmente el costo total de esta celebración, incluyendo el salón de baile, comida, música, flores y fotografía, por un monto de $53,000, dinero que, como mencioné antes, ya no está disponible para cubrir estos gastos. Julieta finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue más una ballena que palabras coherentes. Esto es imposible. Es mentira. Nadie puede tener tanto dinero y vivir como un fanático. Se volvió hacia los invitados como si mirara en busca de apoyo, pero solo encontró caras fascinadas y algunas que estaban claramente divertidas por su desesperación. Mi querida Julieta, dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria, acabas de aprender una lección muy valiosa sobre juzgar a las personas por las apariencias. Durante años elegí vivir con sencillez porque mi esposo, Robert, y yo valorábamos la privacidad por encima de la ostentación. Resultó ser una decisión muy sabia. Ethan finalmente reaccionó, acercándose a mí con pasos vacilantes. Mamá, por favor, ahí tiene que haber una explicación. Tiene que haber una manera de resolver esto. No puedes simplemente... No puedes destruir mi vida así. La voz se quebró en la última palabra, y por un momento sentí una punzada de dolor maternal que casi me hizo vacilar. ¿Destruye tu vida? Repetí, sintiendo que la ira comenzaba a hervir dentro de mí nuevamente. Estoy destruyendo tu vida. ¿No fue tu esposa quien me abofeteó frente a 130 personas? ¿No fuiste tú quien me apoyó? Sin decir una palabra mientras me humillaban, ¿no fuiste tú quien planeó despojarme de mi hogar? La verdad de mí, las palabras resonaron en el salón como campanas de iglesia. Varios invitados asintieron, recordando claramente la escena que había tenido lugar. Comenzó todo este drama. Algunos incluso tenían videos en sus teléfonos de la bofetada que Juliet me había dado, evidencia digital de la crueldad que había provocado esta revelación. Pero eso fue diferente, murmuró Ethan, aunque su voz carecía de convicción. No sabíamos. No entendíamos. Pensábamos que realmente necesitabas ayuda. Sus excusas sonaban patéticas incluso para él mismo, y pude ver a algunos invitados intercambiando miradas de desprecio. ¿No lo sabías? Pregunté, alzando la voz, por primera vez en toda la noche. ¿No sabías que estabas planeando una emboscada familiar para presionarme a vender mi casa? ¿No sabías que habías traído a un tasador de bienes raíces sin mi conocimiento? ¿No sabías que habías estado... Estoy investigando formas legales de declararme incompetente si no coopero? Con cada pregunta, la postura de Ethan se encogía. Carlos aprovechó el momento para sacar otro documento de su carpeta. Señor Hughes, también debo informarle que su madre ha decidido modificar su testamento. Todos los activos que previamente fueron designados para su herencia han sido redirigidos a organizaciones benéficas dedicadas a protegiendo a las personas mayores del abuso familiar. El impacto de esta declaración fue como una explosión silenciosa. Julieta se tambaleó hacia atrás como si la hubieran golpeado. «No puedes hacer eso», gritó, y su máscara de compostura finalmente cayó. Completamente. «Somos tu familia. Ethan es tu único hijo. No puedes desheredarlo. Por una pelea estúpida». «¿Una pelea estúpida?», repetí, dejando las palabras flotando en el aire. Un aire lleno de tensión. ¿Así se describe una conspiración familiar para despojar a una anciana de su hogar? ¿Así se describe? ¿Justificar abofetear a la madre de tu marido el día de su boda? Mi voz se había vuelto gélida, y pude ver a algunos invitados estremecerse. El padre de Julieta, que había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, finalmente se acercó con una expresión de pánico mal disimulado. «Señora Hughes, creo que todos estamos un poco trastornados por las emociones del día. Quizás podríamos hablar de esto en privado cuando las cosas se hayan calmado un poco». Su tono era la de un hombre que acababa de darse cuenta de que había apostado al caballo equivocado. «No hay nada que discutir en privado, respondió con firmeza. «Todo lo que tenía que decir ya lo dije aquí, frente a las mismas personas que presenciaron mi humillación. Elegí hacer esto público, por lo que mi respuesta será pública». Las cabezas de los invitados se movían entre nosotros como si estuvieran viendo un partido de tenis, absortos en cada intercambio. Carlos cerró su carpeta, con un chasquido seco que resonó por todo el salón de baile. «Señora Hughes, todos los documentos han sido entregado y explicado. Los efectos legales comenzarán de inmediato». Se volvió hacia Ethan y Juliet con una expresión profesional, pero no sin cierta satisfacción. «Le sugiero que contacte con su propio abogado y asesores financieros lo antes posible». Julieta finalmente se derrumbó. Literalmente, se dejó caer en una silla cercana y comenzó a llorar con sollozos incontrolables que resonaban por el salón de baile. «Todo está arruinado», murmuró entre lágrimas. «Todo lo que planeado, todo por lo que trabajamos, todo está destruido».
Su vestido de novia, una vez inmaculado, ahora estaba arrugado y manchado de lágrimas. No, dije, acercándome a ella para la primera vez desde la bofetada. Lo que se destruye son las mentiras, la avaricia y la falta de respeto. Lo que se destruye es la ilusión de que puedes tratar a las personas como objetos y esperar que no haya consecuencias. Me detuve frente a ella, obligándola a levantar la vista. Esto es lo que pasa cuando confundes la amabilidad con la debilidad. Ethan se acercó a su esposa y le puso una mano temblorosa en el hombro. Julieta, tenemos que encontrar una manera de arreglar esto. Tiene que haber algo que podemos hacer. Pero incluso mientras hablaba, pude ver en sus ojos que sabía que era demasiado tarde. Algunos puentes una vez, lo quemado no se puede reconstruir. Hay una manera de arreglar esto, Ethan, dije, mirándolo, directamente en los ojos por primera vez en meses sin sentir dolor. Puedes aprender de esto. Puedes crecer con esto. Pueden convertirse en las personas que esperaba que fueran antes de que la avaricia los corrompiera. Mi voz se suavizó un poco porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero ese crecimiento tendrá que ocurrir sin mi ayuda financiera, sin mi apartamento y sin mi herencia. Hay que hacerlo de la manera difícil, como todos los demás. El salón permaneció en absoluto silencio. Todos los presentes, sabiendo que presenciaban el fin definitivo de una relación familiar, Carlos y yo nos dirigimos hacia la salida, dejando atrás un salón de baile lleno de invitados conmocionados y una pareja de recién casados cuyo mundo perfecto se había derrumbado en menos de 30 minutos. Mientras Carlos y yo caminábamos hacia la salida, el silencio detrás de nosotros fue interrumpido por una voz que no esperaba oírlo. «Espera, Aurora». Era Lucy, la hija de Ethan, mi hermana menor, que había estado sentada en una mesa al fondo durante todo el enfrentamiento. Corrió hacia nosotros con lágrimas en sus ojos y una expresión de horror absoluto en su rostro. «Tía Aurora», dijo Lucy con voz temblorosa. «No sabía nada de esto. Juro que Ethan nunca me dijo lo que estaban planeando contigo». Lucy siempre había sido mi sobrina favorita, una joven de 29 años que trabajaba como profesora y había mantenido una relación cercana conmigo, incluso después de que Ethan se distanciara. Si hubiera sabido lo que te iban a hacer, habría intentado detenerlos. Me detuve y miré a ella, viendo en sus ojos la misma honestidad que había conocido desde que era niña. «Conozco a Lucy», dije suavemente, poniéndole una mano en la mejilla. «Siempre has sido diferente. Nunca has visto a las personas como oportunidades o recursos para ser explotados». Sus lágrimas caían con más fuerza mientras asintió, visiblemente devastada por las acciones de su hermano. «¿Pero por qué nunca nos hablaste del dinero?», preguntó Lucy con confusión genuina. «¿Por qué mantuviste todo esto en secreto durante tantos años?». Fue una pregunta que merecía una respuesta honesta, especialmente viniendo de alguien que siempre me había tratado con respeto y amor genuino. «Porque tu tío Robert y yo aprendimos hace mucho tiempo que el dinero cambia gente», expliqué mientras algunos invitados se acercaban discretamente para escuchar. «Nosotros he visto familias destruidas por herencias, amistades terminadas por préstamos y niños que ven sus vidas padres como pensiones ambulantes. Decidimos vivir con sencillez para proteger las relaciones que realmente importaban». Lucy asintió lentamente, empezando a comprender la sabiduría de mis decisiones. Pero Ethan era diferente. Antes, cuando éramos niños, él habría defendido a cualquiera que te hiciera daño. ¿Qué le pasó? Su pregunta contenía todo el dolor de una hermana que había visto a su hermano transformarse en alguien irreconocible. «Lo que le pasó fue Julieta», yo respondió con tristeza, pero sin amargura. «Lo que le ocurrió fue codicia disfrazada de amor, ambición, puntos sin valores, y yo en mi esfuerzo por protegerlo, privándolo de la oportunidad de aprender lecciones importantes sobre responsabilidad y consecuencias». Mi respuesta resonó en el salón de baile, donde los invitados seguían absortos en cada palabra. Carlos se había mantenido respetuosamente a un lado durante este intercambio, pero ahora se acercó y me murmuró algo al oído. «La señora Hughes, la encargada del salón de baile, se acerca. Parece que ya se enteró de la cancelación del pago garantizado. De hecho, pude ver a un hombre corpulento en un hombre de traje se acercaba a nosotros con varios papeles en la mano y una expresión muy seria. «La señora Hughes, la gerente», dijo con voz tensa. «Acabo de recibir un aviso de cancelación de pago que es muy irregular. El contrato para la celebración está garantizada hasta mañana por la mañana. ¿Puedes explicar qué está pasando aquí?». Su presencia añadió una nueva capa de realidad inmediata a la crisis que acababa de desencadenar. «Señor Martínez», respondí, recordando su nombre de las conversaciones que tuvimos cuando arreglé en secreto el pago de la boda. «La garantía financiera que proporcioné para esta celebración ha sido revocada debido a circunstancias extraordinarias
que han salido a la luz esta noche. Hice un gesto hacia Ethan y Juliet, quienes permanecieron en el centro del salón como estatuas desesperadas. Entiendo, dijo Martínez, observando la escena con la experiencia de alguien que ha gestionado eventos sociales durante décadas. ¿Y quién será responsable? ¿Para el pago ahora? El monto total pendiente es de $53,000, incluyendo el salón de baile, la comida, la música, las flores y los servicios de fotografía. Su voz era profesional pero firme, dejando claro que alguien tendría que resolver este problema inmediatamente. Ethan finalmente reaccionó, acercándose a nosotros con pasos vacilantes. El señor Martínez allí debe haber algún malentendido. Mi mamá no puede cancelar el pago así como así. Somos familia. Esto se puede resolver. Su voz tenía una desesperación que nunca había oído antes. La desesperación de un hombre que finalmente comprendió la magnitud de su situación. «¡Joven!», dijo Martínez, con la paciencia forzada de un profesional. La garantía financiera fue proporcionada personalmente por la señora Hughes y en privado. Ella tiene el derecho legal de retirar esa garantía en cualquier momento. Ahora necesito que alguien me proporcione una forma de pago alternativa de inmediato, o me veré obligado a suspender el pago evento. Julieta se acercó, tropezando, con su vestido de novia completamente despeinado y su maquillaje corrido por las lágrimas. «No puedes hacer esto», le gritó a Martínez. «Es el día de nuestra boda. No puedes arruinar nuestra boda por problemas de dinero». Su histeria era evidente, y varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos con creciente incomodidad. «Señora», dijo Martínez, respondió con creciente firmeza, «no estoy arruinando nada. Simplemente estoy siguiendo los términos contractuales que firmó. Si no puede proporcionar un pago alternativo de inmediato, tendré que preguntarle que todos los invitados se retiren y se suspendan todos los servicios». Su ultimátum cayó sobre el salón de baile como una última frase. La realidad de la situación empezó a calar hondo en la mente de los invitados. Algunos ya habían empezado a agarrar sus maletas y dirigirse discretamente a las salidas. Otros permanecieron fascinados por el drama que continuaba, desplegarse, como espectadores de un accidente de tráfico del que no podían apartar la mirada. «Mamá», dijo Ethan, acercándose a mí con lágrimas en los ojos por primera vez desde que era niño. «Por favor, lo sé. Lo que hicimos estuvo mal. Sé que te hicimos daño, pero hay 130 personas aquí. Hay fotos. Hay recuerdos. No puedes destruir todo esto por una pelea». Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento vi al niño que una vez fue. «Ethan», respondí con un calma que me sorprendió. «No estoy destruyendo nada. Tú destruiste esto cuando elegiste la codicia sobre el amor. Cuando elegiste la manipulación sobre la honestidad. Cuando elegiste humillarme públicamente, en lugar de tratarme con el respeto que merezco como tu madre». Cada palabra era como un puñal. Pero eran palabras que era necesario decirlo. «¿Pero qué vamos a hacer?», sí, preguntó Julieta con voz desesperada, mirando a los invitados que siguió saliendo del salón. «¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a pagar todo esto?». Su pánico era evidente, y pude ver que finalmente estaba empezando a comprender las verdaderas implicaciones de sus acciones. «Vas a hacer lo que hacen todas las personas responsables», respondí. «Vas a encontrar maneras de ganar dinero honestamente. Aprenderás a vivir dentro de tus posibilidades. Descubrirás lo que significa trabajar duro por las cosas que quieres. Quiero lo que quiero en lugar de esperar que otros me lo den». Mi voz se había vuelto más fuerte y pude siento décadas de sabiduría acumulada fluyendo a través de mis palabras. Carlos se acercó discretamente y murmuró: «Señora Hughes, el proceso legal está completo. Todos los documentos han sido entregados», y explicó: «No hay nada más que podamos hacer aquí». Su mensaje fue claro. Era hora de irse, de dejar que Ethan y Juliet se enfrentaran a las consecuencias de sus decisiones sin mi presencia como distracción. Lucy se acercó una vez más y me abrazó fuerte. «Tía Aurora, quiero que sepas que siempre tendrás mi respeto y mi amor, pase lo que pase con Ethan». Sus palabras fueron como una bomba para mí, corazón herido, recordándome que no toda la familia había sido corrompida por la avaricia. «Y siempre tendrás la mía, Lucy», respondí, devolviéndole el abrazo. «Recuerda esta noche cuando hagas algo importante, decisiones en tu vida. Recuerda que el carácter no se define por lo que tenemos, sino por cómo tratamos a las personas que nos rodean. Amor». Sus lágrimas empaparon mi hombro mientras asentía, comprendiendo completamente la lección que se desarrollaba ante sus ojos. Martínez se acercó de nuevo, con mayor urgencia. «Damas y caballeros, necesito una solución inmediata. Tengo otros compromisos esta noche y no puedo mantener al personal aquí indefinidamente sin una garantía de pago». Su paciencia profesional finalmente se está agotando,
añadiendo presión adicional a una situación ya desesperada. «Tienes mi número de teléfono», les dije a Ethan y Juliet por última vez. «Cuando estés listo para tener una relación de verdad, conversación sobre respeto, valores y responsabilidad, cuando hayas aprendido lo que significa ganarse las cosas ustedes mismos, cuando puedan mirarme a los ojos y ofrecerme una disculpa genuina por lo que me hicieron esta noche, entonces podremos hablar. Pero para eso», añadí, mirándolos directamente, «primero tendrás que encontrar la manera de resolver el desastre que creaste aquí por tu cuenta». Con esas palabras, me di la vuelta y caminé hacia la salida con Carlos, dejando atrás un salón de baile lleno de caos, desesperación y la dura realidad de consecuencias merecidas. 3 días después de la boda, mi apartamento se había convertido en un refugio de paz que no había tenido, con años de experiencia. Joseph venía todas las mañanas con café y pasteles de la panadería local. Haciendo estaba seguro de que estaba bien después de lo que él llamó la noche en que Aurora recuperó su dignidad. Las visitas habían sido una bomba para mi alma, recordándome que todavía tenía una familia elegida que me valoraba por quien realmente soy. El teléfono había sonado sin parar durante 3 días. Ethan había llamado al 37 veces, dejando mensajes que evolucionaban desde la ira inicial hasta la súplica desesperada. Juliet había enviado 14 mensajes de texto, cada uno más histérico que el anterior. Sus padres habían aparecido en mi puerta 2 veces, exigiendo que arreglara él. Había causado un desastre, pero me mantuve firme con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Carlos llegó esa mañana con una noticia que, si bien se esperaba, fue devastadora en todo su alcance. «Señora Hughes», me había dicho mientras tomábamos té en mi balcón, «he recibido informes de todos los frentes. Ethan y Juliet fue desalojada de su apartamento ayer por la mañana. El salón de baile ha iniciado acciones legales para recuperar los 53,000 adeudados. Sus tarjetas de crédito han sido canceladas por falta de pago». «¿Y dónde? ¿Están vivos ahora?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «Con los padres de Julieta», dijo Carlos, respondió. «Al parecer es un apartamento de 2 habitaciones donde ya viven 3 personas. La situación es tensa. Según mis fuentes, su expresión sugería que el tiempo verbal era muy conservador, toda descripción de la realidad. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, vi un aparcamiento familiar enfrente al edificio. Era Lucy, pero esta vez no estaba sola. Con ella estaba Amelia, mi vieja amiga de la vida real, sector inmobiliario. Y para mi sorpresa, Joseph salió del asiento trasero. «¡Aura!», Lucy gritó desde la acera. «Necesitamos hablar contigo. Hay cosas que debes saber». Cuando llegaron a mi apartamento, sus rostros tenían una mezcla de urgencia y preocupación que inmediatamente me mantiene alerta. «En Aurora», comenzó Lucy, «he estado investigando algunas cosas desde la noche de bodas. Cosas que creo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde». Se sentó en mi sofá con una carpeta en sus manos que parecían tan oficiales como la que Carlos había llevado al salón de baile. «¿Demasiado tarde para qué?», y pregunté sirviéndole un poco de té mientras intentaba mantener la calma. Amelia se aclaró la garganta y habló por primera vez. «Aurora, durante los últimos días, he estado investigando la situación financiera de Ethan y Juliet. Lo que encontré va más allá de lo que cualquiera de nosotros lo habían estado planeando durante más de 1 año», continuó Amelia, abriendo la carpeta para revelar documentos. Eso me hizo sentir mal del estómago. Encontré evidencia de que Julieta había sido consultando con abogados especialistas en casos de competencia mental para personas mayores. Tenían un plan detallado para declararte legalmente incompetente y tomar el control sobre todas tus propiedades. José, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante con una expresión grave. «Aurora, hay más. Esa noche, después de que saliste del salón de baile, oyó a Julieta hablando por teléfono con alguien. Decía que la anciana lo había arruinado todo, pero todavía tenían un plan B». Sus palabras me dieron escalofríos. «¿Plan B?», repitió sintiendo mi estómago apretarse con una mezcla de miedo y rabia. Lucy tomó mi mano y la apreté suavemente. «Tía Aurora, le han estado diciendo a todo el mundo que te has vuelto escénica, que ella escena de la boda demostró que has perdido el contacto con la realidad. Están construyendo un caso para que un juez declare que no puedes manejar tus propios asuntos». La magnitud de su traición se expandió ante mí como una herida infectada. No le bastó haberme humillado públicamente, haber planeado desnudarme de mi casa, por haber conspirado contra mí durante meses. Ahora estaban tratando de usar mi respuesta justificada a su crueldad como evidencia de incompetencia mental. Fue una maldad que superó todo lo que había imaginado posible.
Pero eso no es todo, dijo Amelia. Añadió con voz temblorosa. He descubierto que Julieta ha estado difundiendo rumores en el vecindario sobre su comportamiento errático. Ha visitado a varios de sus vecinos, sugiriendo que deberían informar todo lo que observan sobre usted. La naturaleza sistemática de su campaña de difamación me dejó sin aliento. Carlos, que había regresado para nuestra reunión programada, entró al apartamento en ese momento y encontró el ambiente estaba lleno de tensión. Señora Hughes, veo que ya se enteró de algunas de las maniobras recientes. Su expresión era más grave de lo que jamás había visto. Tengo noticias adicionales que confirman lo que descubrieron tus amigos. Ethan presentó una petición preliminar ayer, dijo Carlos, sacando documentos de su propia carpeta. Solicita que el tribunal evalúe su competencia mental basándose en lo que él llama comportamiento irracional y finanzas erráticas decisiones. Has proporcionado declaraciones juradas de varios testigos que estuvieron presentes en la boda. ¿Declaraciones? Pregunté, sintiendo que la ira comenzaba a reemplazar la conmoción. ¿Qué tipo de declaraciones? Carlos consultó sus papeles antes de responder. Declaraciones que describen su arrebato emocional injustificado contra una joven pareja inocente. Declaraciones que caracterizan sus decisiones financieras como vengativas y destructivas. Declaraciones que sugieren que has perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Lucy me apretó la mano con más fuerza. Tía Aurora, han convencido a varios invitados a la boda para que firmen declaraciones. La mayoría no entienden bien. ¿Qué estaba pasando esa noche? Acababan de ver a una anciana atacando a unos recién casados. Su voz contenía toda la frustración de alguien que había visto la verdad, pero se sentía impotente para hacerla prevalecer. Pero también tenemos buenas noticias, intervino Joseph con una sonrisa que contrastaba dramáticamente con la gravedad de la situación. Resulta que hay más gente de tu lado de lo que imaginan. Sacó su propio celular y me mostró una pantalla que me dejó atónito. Joseph, ¿qué es esto? Pregunté, mirando en lo que parecía ser un video en redes sociales con miles de vistas. Aurora, ¿recuerdas que varios invitados estaban grabando esa noche? Bueno, algunos de esos videos se han vuelto virales. La gente no ven a una anciana escénica atacando a una pareja inocente. Ven a una mujer digna revelando la verdad sobre años de abuso y manipulación. Amelia se inclinó para mirar el teléfono. También. Aurora, los comentarios en estos videos son abrumadoramente a tu favor. La gente elogia tu valentía, tu dignidad bajo presión, tu decisión de poner límites. Algunos comparten sus historias propias de abuso familiar. Te has convertido en un símbolo de resistencia contra la explotación de las personas mayores. Carlos asintió con aprobación. Esta respuesta pública será invaluable si el caso llega a tribunal. Es difícil argumentar que alguien es mentalmente incompetente cuando miles de personas aplauden lógica y justicia de sus acciones. Su sonrisa profesional había regresado, sugiriendo que tal vez la batalla legal no sería tan unilateral como temí inicialmente. Pero hay algo más que debes saber, dije, haciendo una mueca. Una decisión que había estado considerando durante los últimos 3 días. Si Ethan y Juliet quieren jugar a este juego, si quieren convertir esto en una batalla legal pública, entonces van a descubrir exactamente con quién se están metiendo. Me puse de pie y caminé hacia mi escritorio donde había estado preparando mi propia carpeta de documentos. Durante estos 3 días, he contactado con varios abogados especializados en maltrato a personas mayores. He estado documentándolo todo. La intimidante, las visitas, las amenazas implícitas, la conspiración para despojarme de mis bienes, incluso la bofetada que me dio Julieta. Saqué fotografías de mi mejilla hinchada tomadas inmediatamente después de la boda. Evidencia médica de la agresión física. Si quieren la guerra, continué con una determinación que no había sentido en décadas. Tendrán una guerra. Pero será una guerra librada en mis términos, con mis recursos y con la verdad de mi parte. Además, añadí con una sonrisa que me sorprendió incluso a mí mismo. He decidido, voy a hacer algo que debería haber hecho hace años. Voy a contar mi historia completa públicamente. Voy a mostrarle al mundo exactamente qué sucede cuando la codicia se disfraza de amor familiar. La habitación llenó de una nueva energía. La energía de personas que sabían que la justicia estaba de su lado y que tenían los recursos para que prevalezca. 6 meses después de aquella noche que dividió mi vida en un antes y un después, me encontré sentado en el estudio de televisión más importante de la ciudad, esperando para que comenzara la entrevista que contaría mi historia completa a todo el país. El programa, Historias de un Lifetime, se había puesto en contacto con Carlos después de que los vídeos de la boda acumularan más de 2 millones de visitas en redes sociales. La historia se había convertido en un símbolo nacional de resistencia contra el abuso familiar hacia las personas mayores.
La periodista Catherine Díaz, una mujer respetada por su integridad profesional, revisó sus notas mientras los técnicos hacían la iluminación final. Ajustes. La señora Hughes me dijo con una cálida sonrisa: «Quiero que sepas que has inspirado a miles de personas con tu valentía. Hemos recibido cientos de cartas de espectadores que han vivido situaciones similares durante estos 6 meses. Muchas las cosas habían cambiado. El caso legal que Ethan y Juliet intentaron construir contra mí se derrumbó estrepitosamente cuando Carlos presentó pruebas de su conspiración para declararme incompetente. No solo perdieron el caso, sino que también fueron multados por frivolidad legal y se le ordenó pagar los honorarios de mi abogado, que ascendieron a $45,000. La quiebra que siguió fue rápida y devastadora. Ethan perdió su trabajo cuando su empleador se enteró de la escándalo público. Julieta había intentado iniciar un negocio de asesoría de imagen, pero los videos virales la habían arruinado. Reputación profesional. Ahora vivían en un apartamento de una habitación en las afueras, trabajaban a tiempo parcial y luchando por pagar sus deudas acumuladas. «Salimos al aire en 5 minutos», anunció el director del programa. Miré ante las cámaras que pronto transmitirían mi historia a millones de hogares, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. A mi lado estaba Carlos, quien había accedido a acompañarme para explicar los aspectos legales del caso. En la audiencia fueron Joseph, Lucy y Amelia, mis pilares de apoyo durante estos meses difíciles. Lo más doloroso sobre estos 6 meses había sido el silencio total de Ethan. Después de perder el caso legal en cualquier caso, no había hecho ningún intento de contactarme. No hubo llamadas pidiendo perdón ni cartas explicando su comportamiento, ningún reconocimiento de que sus acciones habían sido incorrectas. Era como si él había decidido que era más fácil odiarme que enfrentar la realidad de lo que había hecho. Julieta, por otro lado, había intentado contactarme varias veces. Sus mensajes habían evolucionado desde amenazas legales hasta súplicas desesperadas de ayuda financiera. El último mensaje recibido apenas 2 semanas antes decía: «Aurora, sé que logramos errores, pero somos familia. Ethan está enfermo de estrés y yo estoy embarazada. Por favor, no puedes dejar que tu nieto crecer en la pobreza». La noticia del embarazo había sido como una daga en mi corazón. Iba a ser abuela, pero mi nieto crecería en un hogar lleno de resentimiento hacia mí. Sin embargo, había aprendido lo más importante: una lección difícil de mi vida. No pude salvar a quienes no querían ser salvados. Intentar hacerlo solo perpetuó su comportamiento destructivo. «Señora Hughes, empezamos en 30 segundos», me informó Catherine. Respiré hondo y pensé en todas las personas que me habían escrito después de ver los videos, contándome sus propias historias de familia, abuso, personas mayores cuyos hijos habían tomado el control de sus finanzas, padres chantajeados emocionalmente por hijos adultos irresponsables, abuelos amenazados con no ver a sus nietos si no nos brindaron apoyo financiero. Estamos en vivo en 3, 2, 1. La luz roja está encendida. La cámara se encendió, y Catherine comenzó con una introducción que había ensayado a la perfección. Buenas noches y bienvenidos a Historias de una vida. Soy Catherine Díaz y esta noche nos acompaña Aurora Hughes, una mujer de 68 años cuya historia ha conmocionado a la nación y ha puesto en el centro de la discusión el problema del abuso familiar contra las personas mayores. Centro de un debate nacional. Señora Hughes, continuó Catherine, volviéndose hacia yo. 6 meses después de los acontecimientos de la boda de tu hijo, ¿cómo te sientes al saber que tu historia ha inspirado a tantas personas? ¿Personas? Su pregunta fue directa pero compasiva, lo que me permitió comenzar en mis propios términos. Me siento agradecido, respondí, sintiendo que mi voz se estabilizaba mientras habló. Agradecido de que algo tan doloroso como la pérdida de mi relación con mi hijo haya servido para ayudar a otros, personas en situaciones similares. Durante meses me sentí sola y confundida, preguntándome si era yo quien estaba mal. Ahora sé que lo que pasé es más común que cualquiera de nosotros. Me gustaría admitirlo. Catherine asintió y consultó sus notas. Cuéntanos sobre los años previos a esa noche cuando comenzaste a darte cuenta de que algo no estaba bien en tu relación con su hijo y su prometida. Era la pregunta que había estado esperando. La oportunidad de explicar cómo el abuso emocional y financiero se desarrolla gradualmente, casi imperceptiblemente. Empezó con pequeñas cosas, expliqué, recordando aquellas primeras señales que había ignorado por amor, comentarios sobre mi edad, sugerencias de que ya no podía cuidar de mí mismo, presiones sutiles para que tomara decisiones que realmente los benefició. El abuso familiar rara vez comienza con golpes o gritos. Comienza con la lenta erosión de tu confianza en ti mismo,
haciéndote cuestionar tu propia realidad. Carlos se inclinó hacia adelante para añadir contexto legal. Lo que Aurora describe es un patrón clásico que observamos en el maltrato a personas mayores. Casos. Los perpetradores, especialmente cuando son familiares, utilizan tácticas de manipulación psicológica antes de proceder a formas más directas de coerción. Es insidioso porque es disfrazado de preocupación amorosa. Y el momento de la revelación, Catherine preguntó, ¿cuándo decidió revelar la verdad sobre su situación financiera? Fue la pregunta que sabía que vendría, la que me obligó a explicar la decisión más difícil de mi vida. La bofetada, respondí simplemente, cuando Julieta me dio una bofetada en medio del salón de baile frente a 130 personas por negarme a entregarme las llaves de mi apartamento. Sabía que había cruzado una línea que no podía ignorar. En ese momento comprendí que ya no se trataba de proteger a mi familia de las consecuencias de sus actos. Se trataba de protegerme de seguir sufriendo abusos. La entrevista duró 45 minutos, cubriendo todos los aspectos de mi historia. Hablé sobre la decisión de vivir con sencillez, para proteger mi privacidad, sobre los años de apoyo financiero secreto que había proporcionado, sobre la conspiración para declararme incompetente y sobre la batalla legal que siguió. Cada respuesta fue diseñado no solo para contar mi historia, sino también para educar a otros sobre las señales de advertencia y los recursos disponibles. Señora Hughes, dijo Catherine casi al final del programa, ¿tienes algún mensaje para tu hijo si está viendo esto? ¿Entrevista esta noche? Era la pregunta más difícil, la que tanto temía como esperaba. Me miró directamente a la cámara, sabiendo que existía la posibilidad de que Ethan estuviera mirando. Ethan, si estás escuchando esto, quiero que sepas que todavía te amo. Siempre te amaré porque eres mi hijo. Pero amar a alguien no significa permitir que abuse de ti. Amar a alguien no significa sacrificar tu dignidad para su conveniencia. Amar a alguien no significa convertirse en víctima de su avaricia. Las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para ti, continué, sintiendo lágrimas. Empiezan a llenarse de lágrimas mis ojos, pero solo si puedes caminar a través de ellos como el hombre honorable que intenté criarte para que fueras. Solo si puedes mirarme a los ojos y aceptar la plena responsabilidad de tus acciones. Solo si puedes demostrar que has aprendido que la familia se construye sobre el amor y respeto, no en el oportunismo ni la manipulación. Y para todos los que ven esto que reconocen su propia historia en la mía, añadí dirigiéndome al público más amplio. Quiero que sepas que tienes derecho a ser tratado con dignidad, sin importar tu edad. Tienes derecho a tomar decisiones. Tus propias decisiones sobre tu dinero, tu hogar, tu vida. Tienes derecho a establecer límites con tus familiares que te tratan mal. Y tienes derecho a buscar ayuda cuando se violan esos límites. Cuando las cámaras se activaron al salir, el estudio estalló en aplausos del equipo de producción. Catherine me abrazó con lágrimas en los ojos. Aurora, esa era una de las entrevistas más impactantes que he hecho. Va a cambiar vidas. Carlos asintió con orgullo, sabiendo habíamos logrado algo más grande que ganar un caso legal. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento con Joseph, Lucy y Amelia, me sentí más en paz que en años. Había contado mi historia. Había defendido mi verdad y usé mi dolor para ayudar a otros. Sin importar lo que me deparara el futuro con Ethan, sabía que he hecho lo correcto. Aurora, dijo Lucy desde el asiento trasero, yo estoy muy orgulloso de ti. Has convertido la peor experiencia de tu vida en algo que protegerá a miles de personas. Gente. Sus palabras resonaron en mi corazón al llegar a casa. El apartamento que Julieta, que una vez había codiciado, ahora realmente se sentía como un hogar de nuevo. No porque hubiera ganado una batalla legal, sino porque finalmente aprendí a valorarme lo suficiente como para exigir el respeto que merecía. Había descubierto que a veces la única manera de salvar una relación es estar dispuesto a perderla. Y mientras me preparaba para dormir esa noche, supe que había dado el ejemplo más importante de mi vida, que nunca es tarde para defenderse, que nunca eres demasiado viejo para exigir dignidad y que el amor verdadero a veces requiere las decisiones más difíciles. Mi historia había terminado, pero mi vida apenas comenzaba de nuevo. Han pasado 2 años desde aquella noche, que dividió mi vida en un antes y un después. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en el mismo balcón donde solía regar mis plantas y reflexionar sobre las humillaciones silenciosas que creía que tenía que soportar. Perseverar por el amor de una madre. Qué diferente se ve el mundo cuando finalmente encuentras el coraje para poner un precio. Por tu dignidad. La mañana empezó como todas en los últimos 18 meses, con una llamada de Carmen, coordinadora de la Fundación Aurora Hughes para la protección de las personas mayores. Sí, decidí
Utilice mi nombre para la organización benéfica que fundé con parte de mi herencia redirigida. Aurora. Tenemos 23 casos nuevos esta semana. Me informó Carmen con esa mezcla de la tristeza y la determinación que caracterizan a quienes trabajamos en este campo. Todos los patrones son similares. Adultos hijos que presionan a sus padres mayores por propiedades o dinero. Cada caso que llega a mi escritorio es como mirar un espejo del pasado. Ayer revisé el expediente de una mujer de 72 años cuya hija la convenció de vender su casa por su propio bien, solo para descubrir que el dinero financió un negocio fallido y unas vacaciones en Europa. Anteayer, un hombre de 69 años fue chantajeado emocionalmente por sus gemelos. Si no nos prestas 50,000, nunca volverás a ver a tus nietos. La ironía no es... Perdí la noción de que mi peor experiencia personal se había convertido en el propósito de mi vida más significativo. La base ha ayudado a más de 400 personas mayores a recuperar el control de sus finanzas, sus propiedades y, lo más importante, su autoestima. Contamos con abogados especializados, trabajadores sociales, psicólogos y un sistema de apoyo que desearía haber tenido cuando me sentí tan sola y confundida. Joseph sigue siendo mi vecino más querido, aunque ahora también es el vicepresidente de mi fundación. Sus 72 años están llenos con una energía renovada desde que empezó a dar conferencias sobre cómo detectar la manipulación familiar. Aurora me dijo la semana pasada, mientras revisábamos casos, nunca pensé que mis años dorados incluirían convertirme en detective para familias disfuncionales, pero es la mejor aventura que he tenido. Lucy se mudó al apartamento de al lado hace un año. Tras divorciarse de un matrimonio que solo duró 8 meses, decidió que necesitaba estar cerca de la persona más valiente que conocía. Trabajando como la directora educativa de la fundación, le ha dado un propósito que nunca encontró en su carrera como maestra tradicional. Tía Aurora, me dice con frecuencia, tú me enseñaste que a veces la verdadera familia no viene de la sangre, sino de aquellos que eligen respetarte incondicionalmente. El éxito de mi historia pública ha traído consecuencias inesperadas. El libro que escribí con la ayuda de un periodista de investigación se convirtió en un bestseller nacional. Cuando el amor duele, una mujer mayor lucha. Ha vendido más de 200,000 copias. Y todas las regalías van directamente a la fundación. Las cartas que recibo de los lectores son testimonios vivos de que mi experiencia resonó en miles de hogares, donde el silencio había sido la norma. Carlos sigue siendo mi asesor financiero, pero ahora también es el contador principal de la fundación. Su experiencia en el manejo de los aspectos legales de mi confrontación con Ethan se ha convertido en un recurso invaluable para ayudar a otros en situaciones similares. La señora Hughes me dijo durante nuestra reunión mensual, tenemos recuperó más de $3 millones en propiedades y ahorros que familiares abusivos habían obtenido ilegalmente. La pregunta que todos me hacen, la que surge en cada entrevista y en cada conversación profunda es si me pierdo Ethan. La respuesta es compleja y dolorosa. Extraño al niño que era, un joven que había mostrado destellos de bondad y honor. Extraño la ilusión de la familia que creía tener. Pero no te pierdas los últimos años de manipulación, chantaje emocional y falta de respeto sistemática. Ethan intentó contactarme exactamente 3 veces durante estos 2 años. La primera fue 6 meses después de la entrevista televisiva, cuando aparentemente algunos compañeros de trabajo habían visto el programa y comenzaron tratándolo de manera diferente. El segundo fue cuando su hijo, mi nieto Oliver, nació hace 14 meses. El tercero nació hace 3 meses cuando Julieta lo dejó, llevándose al bebé y la mitad de sus escasos recursos, posesiones. Cada vez que llamaba, era para pedir ayuda financiera, nunca para ofrecer una disculpa genuina o reconocer el daño que había causado. Su patrón del pensamiento sigue siendo idéntico. Ve sus problemas como injusticias externas, no como consecuencias de sus decisiones. La última conversación duró menos de 5 minutos, y terminó cuando dijo, «Mamá, tu orgullo es más importante que tu nieto», respondió con una claridad que me sorprendió. «Ethan, mi dignidad es tan importante como la de mi nieto, y espero que un día aprenda esa lección mejor que tú». Era la primera vez que le colgaba el teléfono a mi hijo, y también fue extrañamente liberador. El tema de Oliver, mi nieto, es el único que todavía puede hacerme llorar. Tiene 14 meses y no me conoce. Cuando Julieta se fue, tomó todas las fotografías familiares, incluyendo los pocos que tenía de él. He creado un fondo fiduciario para su educación universitaria, administrado por Carlos, que estará disponible cuando cumpla 18 años, independientemente de la relación que tengamos para entonces. Tal vez, me dice Amelia durante nuestras cenas semanales, cuando Oliver sea mayor, él
busca sus propias respuestas sobre lo que sucedió en su familia. Quizás encuentre el coraje para conocer a su abuela, para sí mismo. Amelia se ha convertido en mi confidente más cercana, especialmente porque también tuvo que establecer límites difíciles con familiares tóxicos hace una década. Lo que me sorprende, lo mejor de estos 2 años, es cuánto ha mejorado mi salud física y mental. Durante los últimos años con Ethan y Juliet, había desarrollado insomnio crónico, dolores de cabeza constantes y una ansiedad que me mantenía en un estado de alerta permanente. Mi médico dice que mis pruebas actuales muestran los niveles de estrés de una mujer 10 años más joven. Aurora, me dijo el doctor Hernández durante mi última chequeo. Es impresionante cómo responde el cuerpo cuando eliminamos fuentes de estrés tóxico. Tu presión arterial es perfecto. Duermes de maravilla. Incluso tu postura ha mejorado. Tiene razón. Camino más erguido. Mi voz suena más firme y mis manos ya no tiemblan cuando tomo decisiones importantes. La floristería donde trabajaba cerró hace 1 año, pero encontré una nueva pasión en el jardín comunitario que ayudé a establecer en el edificio. Enseño a otros residentes mayores sobre plantas medicinales y técnicas de cultivo orgánico. Es una actividad que me conecta con la tierra y con personas que valoran la sabiduría acumulada en lugar de verla como obsolescencia. Mi rutina actual incluye 3 días a la semana en las oficinas de la Fundación, 2 días visitando hogares de personas mayores que necesitan apoyo emocional y fines de semana dedicados a escribir mi segundo libro. Este se centrará en estrategias, prácticas para detectar y prevenir el abuso financiero familiar basado en los casos que hemos manejado. El apartamento que una vez fue una fuente de codicia ahora es un espacio de paz y creatividad. He convertido la antigua habitación de Ethan en una oficina donde recibo a personas que necesitan orientación. Las paredes están llenas de cartas de agradecimiento, fotos de familias que han ayudado a conciliar de forma sana y los diplomas de las universidades donde he impartido conferencias. Una de las experiencias gratificantes de este periodo ha sido convertirse en mentora de otras mujeres mayores que enfrentan situaciones similares. Situaciones. Margaret, de 74 años, llegó a la fundación hace 6 meses después de que su hijo vendió su auto sin permiso para pagar deudas de juego. Trabajamos juntos durante 3 meses y la semana pasada me envió una foto de ella sonriendo en su nuevo auto que compró con sus propios ahorros luego de recuperar el dinero legalmente a Aurora. Margaret me escribió en su carta: me enseñaste que poner límites no es crueldad, es supervivencia. Me enseñaste que el amor propio no es egoísmo, es una necesidad. Me enseñaste que nunca es tarde para defenderte. Sus palabras me recordaron por qué valió la pena todo este dolor. Reflexionando sobre estos 2 años, entiendo que mi historia no tiene el tradicional final feliz donde toda la familia se reconcilia y vivimos felices para siempre. Pero tiene algo mejor. Tiene autenticidad, recuperada, dignidad y un propósito que trasciende mi dolor personal. He aprendido que a veces la mayor demostración de amor propio es alejarse de quienes insisten en hacerte daño. Si pudiera enviarte un mensaje al pasado, a la Aurora que entró en ese salón de bodas hace 2 años, le diría: ten coraje. Lo que está por suceder será doloroso, pero al otro lado espera aún. La vida es más auténtica de lo que jamás imaginaste posible. La paz te espera. La paz que viene de saber que nunca más permitirás que nadie te trate como si fueras desechable. Esta noche, al terminar de escribir estas reflexiones, miro hacia el futuro con renovada esperanza. Mañana tengo una reunión con senadores para discutir nueva legislación que proteja mejor a las personas mayores del abuso familiar. La semana que viene, inauguración del tercer centro regional de la Fundación. El próximo mes comenzaré una serie documental sobre este tema, que se transmitirá a nivel nacional. Mi vida a los 70 es más rica, más significativa y más auténtico que a los 68. He aprendido que el final de una relación tóxica, la relación no es una pérdida, es una liberación. He descubierto que la verdadera familia se elige tanto como se elige, heredado. Y he demostrado que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo en tu propia historia. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice esa noche, mi respuesta siempre es la misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Y en qué ciudad estás escuchando? ¿De dónde? Nos vemos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviándome un súper agradecimiento para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por su apoyo. Espero con ansias sus comentarios. Historia. En la pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo ampliamente. Hay mucho más en mi canal, no olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida con cariño y respeto.